Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Sean todos bienvenidos a Ecofórmula 2021, un proyecto que nace del corazón de Grupo Fórmula en agradecimiento al único hogar que tenemos, nuestro planeta Tierra. Gracias a todos por estar en sintonía y por hacer de este evento algo increíble. A continuación tenemos a nuestro ponente, un ponente de lujo, el ingeniero Esteban Echavarría Cano, un apasionado mentor y visionario de la mejora de los procesos productivos a través de la optimización de la energía humana y el cuidado del medio ambiente. Bienvenido, Esteban. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al Grupo Fórmula, a Great Place to Work por esta oportunidad tan bonita, este trabajo que están haciendo esta semana tan apasionante que va a empezar. Yo me siento muy honrado de, digamos, abrir esta sesión con una presentación que me gustaría mucho que le pongan atención y que después la difundan, porque tiene malas y buenas noticias. Afortunadamente las buenas noticias son más que las malas, pero vamos a ir en el orden en que han ido ocurriendo las cosas. Entonces, quiero que todos ustedes hoy se sientan realmente involucrados, que pongan el micrófono en mute, por favor, todos, para que podamos hacer la exposición. Va a ser una exposición de unos 35-40 minutos y después de los cuales vamos a tener 20 minutos para conversar, si quieren, de todas las dudas que salgan. Entonces, si les parece, voy a compartir mi presentación. Bueno, me hacen una señita si la ven. Hay unas personas que están pidiendo que las admita. Me imagino que algunos de ustedes pueden ir dándole a emitir para que yo me concentre en la presentación, ¿verdad? ¿Se ve la presentación? Sí. Espero que sí. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Entonces, ¿cómo empieza realmente esta historia y por qué se llama como se llama? Se llama de la sostenibilidad al desarrollo regenerativo. Y para eso vamos a pasar revista por lo que es la historia de la vida. Estamos realmente enfocados en entender qué es lo que ha pasado con la vida. Entonces, este es un cuadro que más o menos narra la historia de la vida en 24 horas, es decir, como si fuera un reloj, que es lo que ha pasado realmente. La historia del planeta arranca hace 4.500 millones de años, es un montón de tiempo, y han ido pasando a lo largo de la historia pues muchos eventos muy parecidos a como los describe el Génesis, donde primero se hizo la luz, después vino el agua, después vino la vida. Hace 4.000 millones de años empezaron las primeras bacterias. Algunas de estas bacterias aprendieron a fijar el nitrógeno, después algunas otras aprendieron a fijar el oxígeno e hicieron el primer proceso de fotosíntesis. Estamos hablando de hace 2.400 millones de años. Después aparecieron los hongos. Hace 2.200 millones de años, los primeros animales celulares aparecieron alrededor de hace 1.000 millones de años, y los mamíferos hace 230 millones de años. Nosotros, los hombres, aparecimos hace 100.000 años. Eso más o menos es como 2 segundos en un día. Y para que ustedes tengan una idea, los últimos 100 años se parecen a 2 milésimas de segundo en un día, para que vean que llevamos ya en esta tierra muchísimos años. ¿Qué ha pasado también en la tierra? Algunos de ustedes han escuchado que hay varias condiciones que ayudan a que la vida se dé en este planeta, que es realmente donde habitamos, es nuestra madre, y la curva de oxígeno ha oscilado por muy distintos momentos de toda esta historia tan larga. Lo mismo ha pasado con la de CO2, que es esta grafiquita, esta línea negra.
Fíjense, y lo mismo ha pasado con la temperatura del planeta. Han habido momentos de mucho frío, glaciaciones, momentos de mucho más calor, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí, en un momento único en la vida, donde la vida florece y hay una biodiversidad maravillosa. Pero antes de este momento han habido 5 extinciones masivas, donde se han perdido gran cantidad de seres. Estimado Sammy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Perdón, disculpe, ¿dijiste algo? Bueno, sigo. Entiendo que están siguiendo la presentación. Bueno, esta historia se narra en el Génesis, muy bonita, y yo tomé de aquí este capítulo o esta frasecita que me parece muy importante, porque es cuando Dios le dice al hombre que lo pone en el paraíso terrenal, que se llamaba el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Yo creo que nosotros entendimos un poquito mal esa instrucción, y lo que ha pasado en los últimos años dista mucho de eso. Vamos a hacer foco únicamente en los últimos 200 años de la historia humana, donde empezó la era industrial. La era industrial empieza cuando el hombre aprende a manejar fuentes de energía más allá de sus músculos. Empieza con el vapor y después encuentra la electricidad, y después de la electricidad encuentra el petróleo. Es decir, que por esta época de 1900 para acá, la cosa se dispara enormemente. Hay una industrialización impresionante, maravillosa. Eso trae un éxito y un progreso inmenso a nuestra especie, al Homo sapiens. Y bueno, estamos en los años 70, empieza la tercera revolución industrial, ya entrando con la electrónica y la informática, y estamos ya entrando en la cuarta revolución industrial, donde fuera de eso ya hay sistemas físicos cibernéticos. Esta enorme velocidad de la industrialización ha causado que el hombre, en su afán de producir más a menos costo para más y más personas, haya hecho muchas cosas sin mirar a largo plazo cuál podía ser el efecto de esos cambios tan grandes. Entonces, lo que ha pasado ha sido esto. El impacto es que la población ha crecido enormemente. Si ustedes se dan cuenta, de menos de 1.000 millones de personas en la Tierra, estamos en 7.500 millones y parece que vamos a llegar a 9.000 millones en el 2050. Se ha disparado el CO2, el dióxido de carbono, que es el gas que nosotros emitimos cuando respiramos. Tomamos oxígeno y emitimos CO2. El CO2 también se forma cuando hay combustión, cuando hay quemas, que han sido toda la vida normales. Pero este disparo pasa por 2 cosas que vamos a ver en detalle en esta presentación. Uno de los temas graves es que hemos ido disminuyendo los bosques tropicales, que son uno de los grandes reguladores justamente del dióxido de carbono. Acuérdense, todos aprendimos en la primaria la fotosíntesis, donde las hojas de los árboles absorbían justamente el CO2, soltaban el O2 y se quedaban con el carbono, y ese carbono se transformaba en material vegetal, y ese material vegetal seguía fijando el carbono. Era un proceso maravilloso y sinérgico que tenía un equilibrio que se ha perdido enormemente. Además de eso, las emisiones de la combustión de los combustibles fósiles han agravado todavía más este desequilibrio. Y otra de las cosas que ha pasado es que al ir tumbando los bosques, hemos empezado a industrializar la alimentación. Es decir, toda nuestra comida, que antes era una comida que venía de nuestros rebaños y de nuestros huertos, se ha ido convirtiendo en una industria, la industria de los alimentos. Y hemos industrializado tanto todo que hemos generado una gran necesidad de fertilizantes químicos que se agregan al suelo. Además de los fertilizantes, estamos agregando otro montón de venenos para matar hongos, bacterias
insectos, precisamente para que las plantitas que sembramos en monocultivo sean capaces de sobrevivir en un suelo cada vez más pobre. Vamos a hablar de esto más adelante. Se ha consumido también muchísima agua y, por supuesto, muchos peces. Todo ese desequilibrio que se empezó a notar realmente por allá en los años 60, 70, empezó a crear un primer momento de conciencia del ser humano, donde se empieza a crear la palabra de sostenibilidad, diciendo, bueno, pareciera ser que el crecimiento tiene límites. Y hemos empezado a hablar del tema y hasta ahora lo único que hemos hecho es hablar y hablar y hablar, realmente como dice Greta Thunberg, hasta que en el 2015 hay un momento importante que es la firma de un compromiso mundial que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, donde los gobiernos dicen, bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a empezar a hacer algo. Entonces, esta preocupación que se llama la sostenibilidad dice que no es posible seguir enfocados solamente en el crecimiento económico, sino que también tenemos que tener un crecimiento que sea sostenible con el medio ambiente y también con la sociedad. Bueno, pues lo que ha pasado, a pesar de estas grandes y hermosas intenciones que todos los organismos internacionales y los gobiernos han firmado y han publicado, es todo lo contrario, todo lo contrario. Ustedes están viendo, y este año ha sido una cosa impresionante, ver los enormes incendios que hay en grandes partes del mundo, a la vez que enormes inundaciones y a la vez que enormes olas de frío. Ustedes han visto que se están muriendo de frío, congelados en Brasil, los pájaros, mientras se están muriendo de calor, cocinados prácticamente muchos animales en el mar, en Canadá y en Alaska. Desequilibrios enormes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Bueno, no sé cuántos de ustedes conocen este cuento. A mí me lo contaron cuando era muy pequeño, pero se llama La gallina de los huevos de oro. El cuento empieza con un granjero muy pobre que un día hace una obra de caridad a un viejito y el viejito le paga con una gallina y le dice, todos los días esta gallinita te va a dar un huevo y eso te va a ayudar mucho porque me has realmente ayudado. El granjero efectivamente al siguiente día, cuando la gallinita cantó, fue y se encontró con un huevo de oro. Muerto de la felicidad, el granjero va al banco, paga la cantidad de deudas que tenía, empieza a florecerle un poco más la vida. Al siguiente día, la gallina vuelve a cantar y adivinen que había otro huevo de oro. El granjero no sabía qué hacer de la felicidad, siguió pagando sus deudas, empezó a darle a sus hijos estudio, mejoró un poquito su casa. El tercer día la gallina puso otro huevo de oro. Bueno, y así sucesivamente pasaron 10 o 15 días y el granjero pudo cambiar completamente de vida. Tenía en ese momento ya una casa bonita, un carro muy hermoso, tenía mejores ropas y estaba feliz. Un buen día, el granjero se despertó por la mañana pensando en su patrimonio y dijo, si esta gallina me da todos los días un huevo de oro, debe estar llena, pero llena de oro por dentro. Voy a matar la gallina para poderme llevar todo ese oro y voy a poder montar un enorme negocio. Entonces, dicho y hecho, agarró la gallinita, la mató y se encontró con que adentro solamente había un huevito. Eso que le pasó al granjero es exactamente lo que nos está pasando a nosotros. Nuestra madre tierra es nuestra gallina de los huevos de oro. Y seguimos promulgando que seamos más sostenibles, pero lo único que estamos haciendo es cada vez matar más y más la gallina de los huevos de oro. Esta gráfica muestra una tendencia expresada en nuestro consumo total, en número de planetas, cómo estamos. Fíjense que por allá en el año de 1990 ya habíamos consumido toda la capacidad del planeta de regenerarse y de darnos nuestros servicios
ecológicos para poder vivir. En este momento ya estamos consumiendo 1.5 planetas al año. Es decir, que nos estamos gastando lo que no tenemos. Esta tendencia puede seguir. Se estima que en el 2050, si no hacemos nada, vamos a estar realmente en una situación completamente imposible porque vamos a estar consumiendo 2 planetas al año, lo cual es absolutamente imposible. Los científicos han estudiado cómo medir esto y han encontrado que hay 9 límites planetarios. Esta gráfica, que está hecha por un grupo muy importante de científicos, se mira de la siguiente manera. Fíjense que aquí adentro hay un circulito verde y después hay un círculo rojo. Pues bien, ellos encontraron 9 límites planetarios. Mientras los límites están dentro del círculo verde, quiere decir que el planeta está siendo capaz de renovarse perfectamente cada año. Pero si los límites se exceden y pasan del anillo rojo, estamos gastándonos más de lo que el planeta es capaz de producir. Si se dan cuenta, ya hemos superado enormemente el límite de la biodiversidad, lo cual nos pone en un riesgo alto de sobrevivencia, y estamos sobrepasando también en exceso los ciclos de nitrógeno y de fósforo, que son por el consumo desmedido de fertilizantes químicos en el suelo. Ambos límites planetarios nos pueden llevar a una situación irreversible de extinción masiva. Si se dan cuenta, el cambio climático ya pasó el límite verde, estamos apenas aquí. O sea que imagínense cómo va a estar esto cuando estemos en el límite rojo. Afortunadamente hay otros que no hemos pasado, pero miren el del uso del suelo. Lo hemos pasado con creces del anillo verde y ya estamos muy cerquita del rojo. Hay muchos suelos que ya están muertos. Entonces tenemos que cambiar el paradigma. Ya no se trata únicamente de hacer menos daño, de gastar menos electricidad, de contaminar menos, de usar menos recursos. Se trata realmente de que hay un cambio grande de paradigma, y ese cambio de paradigma se llama el desarrollo regenerativo. Vamos a hablar de eso porque el desarrollo regenerativo se trata es de ayudarle al planeta en ese proceso de regeneración, que la vida misma sabe cómo hacerlo. Las Naciones Unidas nos acaban de dar una alerta muy importante, muy reciente. El 8 de agosto, el director de Naciones Unidas lanzó un exhaustivo informe de muchos científicos que advierte que el cambio climático ya es irreversible en el futuro próximo. Es decir, que estamos muy cerca de que ya no podamos cambiar ese crecimiento de calentamiento global que llevamos. Esas son las malas noticias. ¿Por qué está pasando eso? Miren estas cifras. Tenemos 1 millón de especies en vías de extinción. Eso es más o menos el 20% de todas las especies. Para que tengan una idea, las abejas y otros polinizadores se han extinguido en un 40%. Los vertebrados, para que tengan una idea, el hombre y sus animales domésticos, las vacas, los caballos, las gallinas, los perros, los gatos, pesamos el 96% de todo el peso de todos los mamíferos que hay en el planeta. Es decir, que nos volvimos realmente lo que hay en este planeta. Se están extinguiendo todos los demás mamíferos. Miren esta cifra. De los vegetales comestibles que conocemos, de las más de 8.000 especies, hoy solo 15 especies forman el 90% de nuestros alimentos. Estamos acabando con las vegetales, con la biodiversidad. Los suelos, que es el problema más grave de todos, albergan una 1/4 parte de toda la biodiversidad, y los plaguicidas, los pesticidas y los abonos químicos están acabando con la biota. El ciclo del carbono es como el ciclo del agua. A medida que se emite carbono por nuestra respiración, por la combustión, por los incendios, también se absorbe carbono, y se absorbe carbono por el suelo y por el agua de los océanos. Este ciclo es un ciclo equilibrado. Llevamos muchos años, miren esto, con un ciclo completamente equilibrado.
se empieza a desequilibrar apenas empieza la industrialización. Aquí se ve la gráfica. Para que lo veamos mejor y para que lo veamos en cifras. Miren, nosotros emitimos casi 40 gigatoneladas de carbono. 1 gigatonelada son 1.000 millones de toneladas. Y el planeta está siendo capaz de fijar 21 millones de gigatoneladas. Es decir, que el desequilibrio es que cada año acumulamos en la atmósfera 18 gigatones. La causa de esto es verdad que hay muchas más emisiones, pero el problema más grave es que la fijación que había antes de la industrialización, que era mucho mayor, se ha perdido porque estamos acabando con los suelos, y eso es por la agricultura industrial. Entonces, este balancín que estaba equilibrado ya tiene un enorme desequilibrio, como ven. Toda esa red trófica que uno empieza a verla con los árboles y con las florestas y los bosques, tiene abajo del suelo una enorme cantidad de actividad. Hay trillones y trillones y trillones de organismos que forman lo que se llama la biota y que tienen un equilibrio con las raíces. Realmente el carbono que se saca por la fotosíntesis alimenta toda esta materia orgánica, toda esta biota, que a su vez descompone los minerales del suelo y alimenta las raíces para que las nutran. Cuando empezamos a echar abonos químicos, lo que estamos empezando a hacer es a matar la biota. Al matar la biota, no hay casi nutrición para las plantas, las debilita, llegan las plagas, entonces se echa más veneno que mata más la biota. Es un círculo vicioso y ese círculo lo empezamos con la industrialización nosotros. Vamos a ver lo que pasa en el mundo para que ustedes se den cuenta realmente la tristeza. Miren la cantidad de suelo que está tan degradado en el planeta. Les voy a compartir un video para que vean todo el ciclo. Es un video súper interesante de ver. Ese punto distante y pequeño del cosmos es el hábitat de aproximadamente más de 2 millones de especies y el producto de miles de millones de años de evolución. La mayor parte de esta biodiversidad se encuentra en el suelo bajo nuestros pies, pero hasta ahora solo se ha identificado el 1% de las especies del suelo. Esta biota del suelo constituye la mayor concentración de biomasa de cualquier parte del planeta y está compuesta por una cantidad inconmensurable de mega, macro, meso y microorganismos. Cada una de estas maravillosas criaturas juega un papel clave en la cadena trófica que mantiene el frágil equilibrio de la vida en los ecosistemas naturales y agrícolas. Si estas complejas interacciones se interrumpen, pueden causar un impacto irreversible para la vida en la Tierra, incluidos los seres humanos. Entonces, ¿por qué necesitamos la biodiversidad del suelo? Los suelos guardan muchos secretos inesperados y realizan funciones invisibles. El descubrimiento de los antibióticos ha tenido un gran impacto en el aumento de la esperanza de vida humana. Los suelos tienen muchas otras funciones medicinales potenciales y posibles curas. La asociación natural entre las raíces de las plantas y los hongos microscópicos promueve una mejor nutrición y crecimiento de las plantas, tolerancia a los patógenos del suelo y a las condiciones climáticas adversas. A través de su función natural y metabolismo,
Los microorganismos del suelo son capaces de romper y desnaturalizar ciertos compuestos tóxicos y contaminantes resultantes de muchas actividades humanas. Parte de las emisiones de CO2 a la atmósfera, derivadas de la industria y la agricultura, pueden ser absorbidas por las plantas y almacenadas en el suelo, gracias a la descomposición microbiana que puede permitir la retención de carbono en el suelo durante largos periodos de tiempo. Este valioso servicio proporcionado por los organismos del suelo es clave en la mitigación del cambio climático. Por otro lado, la deforestación, los monocultivos y el sobreuso y mal uso de insumos agroquímicos degradan y reducen la salud de los suelos, disminuyen su resistencia a plagas y patógenos y provocan pérdidas de biodiversidad que ponen en peligro el delicado equilibrio que tardó miles de millones de años en evolucionar y especializarse. No solo podríamos perder una larga historia natural de especiación, especialización, evolución y adaptación, sino también la capacidad de los suelos para realizar funciones ecosistémicas esenciales. ¿Cómo podemos restaurar, manejar y conservar algo que no vemos directamente y de lo que no tenemos pleno conocimiento? Es nuestra responsabilidad colectiva crear conciencia sobre la importancia de la biodiversidad del suelo, promover la innovación tecnológica para preservar y mejorar la biodiversidad del suelo, incluida la restauración del ecosistema. Reconocer la biodiversidad del suelo como un proveedor clave de servicios ecosistémicos y como una de las principales soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a todos los desafíos mundiales actuales. Invertir en la compilación de mejores conocimientos sobre el estado de la diversidad del suelo y sus funciones, incluso por región y tipo de cobertura del suelo. Y desarrollar políticas basadas en evidencia científica para incorporar el manejo sostenible del suelo y la conservación de suelos con alta biodiversidad a través de todos los paisajes. Todo lo que comemos y bebemos pasa a través de la biota del suelo, una y otra vez. Por lo tanto, necesitamos suelos sanos para una comida sana, ambientes sanos, personas sanas y una vida sana. Empieza por ti. Dale voz al sonido de un suelo vivo. Mantén al suelo vivo. Protege la biodiversidad del suelo. Muy bien, bueno, pues espero que les haya gustado este video. A mí me parece que dice muchísimo de lo que es la verdadera solución del problema. Yo les digo, yo me quedé impresionado de ver que pensé que el problema que tenemos del calentamiento global era un problema de petróleo y un problema de emisiones. Y realmente el problema más grave es el problema de la industrialización de la comida y de la pérdida del suelo. Vamos a ver por qué les digo eso, para que se den cuenta de que realmente es eso. El desarrollo regenerativo nace hace pocos años de la necesidad de ir más allá de la sostenibilidad, y no únicamente en el tema ambiental, social y económico, que es lo que realmente la sostenibilidad pretende, sino también influyendo en los temas políticos, culturales y espirituales. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora no es solamente intentar dejar de ser parte del problema, que por supuesto hay que seguir haciéndolo, pero hay que empezar a ser parte de la solución. Y eso es lo que propone el desarrollo regenerativo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Les voy a contar con ejemplos prácticos. Esta imagen que ven ahora aquí, con mucho orgullo, es la imagen de la finca de mi hermano en Colombia, que como ven es una finca ganadera. Esta finca es completamente regenerativa, casi que sin darnos cuenta, empezamos el proceso de ir agregando cada vez más abono orgánico y cada vez menos
fungicidas, herbicidas y abonos químicos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la producción ganadera se ha multiplicado casi por 4 en menos de 20 años. Y eso ha sido realmente un trabajo de dejar que la madre tierra haga lo que sabe hacer en vez de intentar nosotros forzarla a que produzca más en el corto plazo. Vamos a ver nosotros en esta empresa, en nuestro hogar, qué podemos hacer realmente para aplicar el desarrollo regenerativo, cómo podemos ser más regenerativos en nuestro propio hogar. Miren, esta imagen me encanta porque es una imagen gráfica de la fuerza que tiene el suelo en su capacidad regenerativa. Miren cómo el carbono de las hojas de los árboles secas se va fijando, se va metiendo debajo del suelo, se va convirtiendo en biota, se va convirtiendo en seres vivos, ¿verdad? Y esa capa vegetal, que es cada vez más fértil y que cada vez está más rica en biodiversidad, es la que nos puede ayudar a tener realmente cultivos más resistentes a los hongos, a todos los bichos, y a la vez fija mucho más carbono, con lo cual resolvemos el problema del calentamiento global. Miren, esta gráfica es muy interesante porque, como dice bien el libro blanco del Instituto Rodale en California, en Estados Unidos, miren, comparemos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que son casi 40 gigatoneladas de emisiones de carbón al año? Bueno, miren, si realmente todos los campos de ganadería fueran regenerativos en todo el planeta, la fijación de carbono de una finca como la que acabaron de ver es tan potente que solamente con la ganadería regenerativa seríamos capaces de fijar todas las emisiones que estamos emitiendo, todas las emisiones y más. Y si a eso le sumáramos que la agricultura la convirtiéramos, en vez de una agricultura de monocultivos llena de fertilizantes químicos y de fungicidas, en una agricultura regenerativa, como era hace 200 años y más, ¿verdad? Donde el suelo era el que sabía qué necesitaba para proteger. Le sumamos eso, fíjense, estaríamos realmente casi 20 gigatoneladas más. Acuérdense que estamos nosotros en este momento con 20 gigatoneladas de diferencia cada año. Es decir, que si pasáramos toda nuestra alimentación de ser una alimentación industrial a ser una alimentación regenerativa, el problema estaba resuelto en unos pocos años. Yo diría que en un par de décadas recuperaríamos todo ese montón de carbono acumulado y bajaríamos las partes por millón. Lo podemos hacer. Es simplemente cambiar la matriz. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa? Porque esa es la pregunta. Pues pueden hacer muchísimo más de lo que creen. Todo lo podemos hacer. Miren, empezando por la cocina de sus casas. Resulta que un 50% del peso de nuestros desperdicios orgánicos, que son más o menos 1 kilo por persona por día, la mitad de eso son desperdicios orgánicos. Son cáscaras de frutas, son hojas que no utilizamos, son cáscaras de huevos, son ripio de café. Todo eso se puede compostar y se puede compostar perfectamente en casa. Se puede hacer y se puede hacer de una manera muy fácil. Hay muchas tecnologías ya. Se puede hacer hasta en un apartamento pequeño. Les digo eso porque yo me demoré en hacerlo hasta que empecé a probar y es una maravilla. ¿Y eso cómo ayuda? ¿Por qué va a ayudar a compostar? Pues les voy a mostrar. Esto es impresionante, estos números. El Banco Mundial calculó que realmente cada persona de Latinoamérica emite aproximadamente, su huella de carbono es de 1.6 toneladas de carbono al año. Si nosotros compostáramos nuestros alimentos, en vez de llevarlos a un relleno sanitario, en el mejor de los casos, donde se produce metano, y el metano que se produce en el relleno sanitario es por fermentación anaeróbica de todos estos compuestos, y el metano es 86 veces peor para el calentamiento global que el CO2. De manera que imagínense la huella tan enorme que estamos produciendo.
porque no estamos manejando bien los residuos orgánicos. Esto se puede compostar y si ese compost se lleva realmente a los huertos o se lleva a los bosques, equivale a 80 árboles, ¿verdad? Que son 0.8 toneladas de carbono equivalentes y a 1 hectárea de suelo, que es otras 0.8 toneladas. Es decir, es impresionante. Solamente compostar nuestros residuos orgánicos nos puede compensar un 37% de la huella de carbono de cada persona. De manera que si ustedes tienen una preocupación de su propia huella de carbono, empiecen por ahí. Ahora, ¿qué más pueden hacer? Empiecen a cambiar el mundo. ¿Cómo? Con su poder, con su bolsillo, con su billetera. Empiecen a comprar compuestos orgánicos, legumbres orgánicas, frutas orgánicas. Si cada vez hay más demanda, cada vez hay más oferta. Y si cada vez hay más oferta, los precios van bajando. Y si eso se vuelve una cosa monumental, vamos a tener suelos cada vez más regenerativos. Además, les cuento que las frutas y verduras que nos comemos pueden tener más de 40 residuos de pesticidas que no solamente están acabando con la biota del suelo, sino que son perjudiciales para nuestra salud. Mi hija es intolerante al gluten, es intolerante a la lactosa, tiene un montón de cosas con solamente 25 años y yo creo que mucho es porque yo siempre compré en el supermercado. Si nosotros lográramos hacer un equilibrio entre ese compost que producimos en los hogares y el que se utiliza en las huertas orgánicas, ese círculo virtuoso va a generar muy rápidamente que tengamos mucho más alimentos orgánicos y que el suelo empiece a fijar rápidamente el carbono. Además de eso, podemos seguir ejerciendo con nuestra billetera la presión para que los huevos y la carne sean de animales producidos regenerativamente. Miren, este es un campo de ganado regenerativo. Se ha dicho que han sido realmente las flatulencias de los animales el principal contribuidor del calentamiento global. Eso es una verdad a medias. Realmente es cierto en los ganados estabulados de Europa y Estados Unidos, porque ese ganado se alimenta con concentrados animales que tienen inmensos monocultivos de maíz, de soya, de trigo y otros monocultivos. Entonces, efectivamente, es esa tierra la que está dejando de absorber carbono y eso está pasando. Un ganado que está en el potrero y que es un potrero regenerativo, fija carbono y además la simbiosis entre las heces fecales, la orina, el pisoteo del ganado y el suelo es maravillosa. Es lo que siempre había pasado en las selvas. Eso se llama ganadería holística y les invito a comprar carne, se llama grass-fed, que es una carne que ya está certificada que viene de ahí. Lo mismo pasa con los huevos, empiecen a buscar eso. De manera que hay muchas maneras. Pero ustedes también pueden tener huertas en su casa. Ensayen a hacerlo. Es divertido, lo pueden hacer abuelos, nietos, padres y se van a dar cuenta qué divertido es. Estando en contacto con la vida, con su propio compost, van a aprender mucho y van a comer mucho más saludablemente. Pueden hacer lo mismo con sus propios jardines. Los jardines no son unos campos de golf. Los jardines pueden estar llenos de plantas autóctonas en lugar de césped o zacate, que además traen muchísimos polinizadores y que ustedes pueden reemplazar el uso de productos químicos y fungicidas por un montón de productos naturales para controlar las plagas que cada vez hay más. De manera que se puede hacer. Sigan sembrando árboles, pero siembren árboles que son autóctonos porque atraen polinizadores y aves autóctonas. Sigan haciéndolo, eso captura carbono. Otra cosa que probablemente no sabían, yo no sabía esto hasta hace muy poco, los animales domésticos son enormes depredadores. Miren esta cifra, solamente en Estados Unidos los gatos domésticos matan 1 billón de pájaros al año. Son enormes depredadores. De manera que si tenemos gatitos, yo tengo una perra y una gata aquí, hay que controlar que no estén matando los animales. Bueno, y hay que seguir haciendo lo que siempre hemos
escuchado en los últimos 30 años. Definitivamente sigue siendo útil ser sostenible, disminuir el consumo del agua, de los residuos, de los plásticos, de la energía, utilizar cada vez productos más sostenibles, elegir una movilidad sostenible, compren a proveedores locales y artesanales, pero sobre todo, conviértanse ustedes en un modelo. Ensáyenlo en su vida, en su casa. Sí se puede ser regenerativo y sí se puede ser parte de la solución en vez de ser parte del problema. Ahora, hay algunas herramientas que les pueden ayudar para eso. Esta herramienta, por ejemplo, que se llama Hogar Azul, en la que yo participo, es muy fácil, es un aplicativo que todo el mundo puede tener, simplemente yendo a esta página web, es gratuito, y ustedes pueden ensayar a ir midiendo su huella. Pueden ir midiendo el consumo de agua, el de combustibles fósiles, la energía, lo que van haciendo con los residuos sólidos, sus compras sostenibles, y van teniendo una bitácora para que ustedes vayan formando una mejora continua en su propio hogar. Uno tiene que empezar haciendo las cosas. Bueno, finalmente los quiero dejar con un video que a mí me parece muy bonito. Es un pensamiento de un astronauta maravilloso, astrónomo, se llamaba Carl Sagan. Esta foto que vamos a ver es un comentario de una de las últimas fotos que tomó la sonda espacial cuando estaba en Marte de la Tierra, y se ve realmente como un pequeño punto azul. Los dejo con esta presentación. A ver si se alcanza a ver. Parece que aquí pasó algo. No, bueno, parece que no la podemos ver, pero se las dejo encargada porque ya además se nos pasó el tiempo. Entonces, vean eso, se llama esta pequeña mota azul. Es muy bonita. Si ahora tenemos tiempo, se las pongo al final. Y bueno, cumplimos en tiempo. Quería abrir los micrófonos por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre alguna reflexión sobre lo que acabamos de ver sobre el desarrollo regenerativo. Estás en mute, Leticia. Tenemos una pregunta de Clara Morales que nos dice, ¿pero cómo? ¿La ganadería? ¿Podría explicar un poco más específico por qué la ganadería? Gracias. Claro que sí, claro que sí. Mira, te voy a contar una historia y esta historia la pueden consultar mucho mejor con un señor que se llama Alan Savory. Alan Savory, lo voy a poner aquí en el chat. Alan Savory. Resulta que este señor, que era un investigador en África, estaba combatiendo la desertificación y se dio cuenta de que cada vez hay mayor desertificación en muchas partes del mundo. Ustedes vieron el mapa que les presenté, pero África es parte de. Lo primero que pensó es que era la depredación del suelo que hacen animales tan grandes como los elefantes, y mandó a matar 40.000 elefantes a ver si con eso se mejoraba el tema de la desertificación. Logró convencer al gobierno de Kenia, hicieron ese experimento después de ensayar mucho e insistir mucho. La solución, o lo que pasó después de que mataron los 40.000 elefantes, es que el suelo seguía cada vez peor. Entonces se dio cuenta que se había equivocado, pero que el costo de su error era tan grande que empezó a investigar mucho mejor y se dio cuenta que las grandes manadas de antílopes y de todos aquellos animalitos rumiantes que hay en las selvas del África eran inmensas, eran de 2.000, 3.000 animales, porque se protegían andando en manada de los depredadores, que eran los tigres, los leones, los jaguares, todo esto. Ahora, lo que se dio cuenta es que por donde pasaban estas manadas, el suelo era fertilísimo.
el suelo aguantaba la sequía mucho más que por donde no pasaban. Y empezó a decir, ¿qué está pasando aquí? Entonces se empezó a ver que lo que pasaba es que ese paso de animales que están defecando, orinando, pisando y aplastando el pasto después de comer, pues se echan y todo eso, generaba un enorme potencial para la biota que estaba debajo del suelo. Esa biota tenía enorme cantidad de comida y esa biota se fortalecía muchísimo. Al fortalecerse la biota, guarda el agua, porque es que el agua se guarda en los seres vivos. Acuérdense que somos 90% agua. Entonces se dio cuenta de que realmente, al revés de lo que él pensaba, la mejor manera para conservar los suelos era tener a los suelos llenos de animales. Entonces empezó a ensayar cómo hacer eso con la ganadería. Y en vez de tener la ganadería como la tenemos, empezó a decirle a los ganaderos que juntaran el ganado imitando las manadas de los antílopes, bien juntitas y que se fueran moviendo. Entonces tenían una rotación intensiva del ganado de un día o 2 días nomás, iban moviéndose de potrero en potrero y ese potrero, después de que los animales pasaban por el potrero, quedaba completamente lleno de abono, ¿verdad? Entre la boñiga y la orina y los pisotones, esa biota generaba enorme fuerza del suelo. Nosotros lo experimentamos en mi finca, yo les mostré. Eso es verdad. Hay muchos ganaderos en el sur de México que ya lo están experimentando con zonas muy desérticas que ustedes tienen en México. Los resultados son impresionantes. Son de 10 veces más producción. Entonces, se necesita el ganado. Se necesitan los animales. Los animales son necesarios, no podemos prescindir de ellos. El paraíso terrenal no era vegetariano. Eso que les quede muy claro. Se necesita la simbiosis entre los animales y los vegetales porque la naturaleza es muy sabia. Simplemente que tenemos que ser más humildes y mirar más qué es lo que hace la naturaleza. Entonces, esa es la solución. De manera que a comer carne, pero a comer carne que sea orgánica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también nos dice Denise Rubio, ¿qué es un árbol autóctono? Los árboles autóctonos, y es muy buena esta pregunta, son los árboles que tenía la tierra donde estábamos antes de que empezáramos a traer eucaliptos y pinos y árboles ornamentales de otras partes. ¿Qué es lo que pasa? Que la biota y también los insectos y también las aves y también los mamíferos están completamente interrelacionados entre sí. Hay un equilibrio maravilloso que ha demorado millones de años. Nosotros, pensando que hacíamos las cosas bien, hemos importado maderas de otros países y cultivos de otros países y eso no está ayudando a los insectos y a los polinizadores naturales. Hay un desequilibrio enorme. ¿Cómo puede ser que en Irlanda y en Inglaterra y en Europa el mayor alimento sea la papa, si la papa viene de Latinoamérica, y nosotros aquí lo que más comemos es arroz muchas veces, ¿verdad? Y es café, y eso no viene de acá, viene de otra parte. Tenemos que volver a redescubrir los alimentos que son autóctonos. De esas 8.000 especies comestibles, hay miles de especies que son de acá que hemos dejado de comer. Lo mismo pasa con los árboles naturales. Entonces, lo que hay que hacer es volver a sembrar los árboles que habían antes. Hay científicos, hay biólogos, hay universidades que se están dedicando a volver a crear semilleros y viveros de esos árboles autóctonos. Ahora, si no sabes qué era lo autóctono en tu jardín, ¿sabes qué? Déjalo enrastrojar, porque la vida sí sabe qué es lo autóctono y lo que van a hacer ahí es lo autóctono. No sé si con eso te contesté. Sí, muchas gracias. Mucho gusto. A ver, más preguntas. ¿Les quedó claro cómo ser regenerativo en su casa?
Sí, la compota, ¿cómo la haces en tu casa? Porque yo, por ejemplo, separo todos los restos orgánicos y compro una tierra que viene preparada igual con heces de ganado o no sé de qué, porque siempre me dice el jardinero que son las mejores y la verdad que sí, porque me ha dado resultado para mi jardín. Entonces, lo que hago es que actualmente, como no tengo tanto espacio, lo pongo en unas macetas muy grandes, pongo un poco de tierra, pongo un poco de todos mis desechos orgánicos y vuelvo a poner tierra. No sé cómo lo estás manejando tú. Muy bien, ya te voy a contestar, pero me dice Alma por aquí que me dejen verlo en la pantalla. ¿No me están viendo la cara ustedes? Yo sí te observo. Ah, Sí. bueno, entonces es un problema de Alma no más. Bueno, gracias. Mira, yo te voy a decir cómo me ha funcionado mejor. Y esto realmente es una cuestión de ir probando. En cada parte puede que haya cosas distintas. Lo que yo hago es que de una bolsa, normalmente de una bolsa de desperdicios, y ahí pongo todo menos huesos y menos carne, realmente, porque se van a formar bichos muy feos si tú dejas los huesos y la carne ahí, ¿eh? Y si tienes grandes cantidades de queso, tampoco lo pongas ahí porque perjudica realmente tu casa. Si estás en un jardín, en una finca, lo puedes poner. Yo pongo una bolsa de esos residuos y pongo una bolsa de viruta o acerrín que compro en una carpintería aquí cerquita, seca, ¿verdad? Eso es muy importante porque primero esa viruta deshidrata. Acuérdate que el 90% de los compuestos orgánicos son agua. Entonces lo que estamos echando ahí es casi todo agua. Ese agua realmente hay que deshidratar un poco. La manera de deshidratar es revolver eso con viruta o con acerrín. Si tú le pones porquinaza, gallinaza o caballinaza o todo esto, vas a tener muchos olores. Es muy buena si estás lejos de tu casa, pero si estás en un apartamento o estás en Ciudad de México, mejor no lo hagas con eso porque vas a tener olores. La mezcla puede ser un poquito más, un poquito menos. Yo estoy probándolo de esa manera. Hay gente que también lo hace con hojas secas del jardín, las recoge y todo eso, pero yo te recomiendo siempre echar algo de acerrín, ¿verdad? Si no puedes echar mitad y mitad, echa por lo menos una tercera parte, un 25% y algo de hojitas secas. Lo importante es que mires que con el tiempo eso se calienta. No debe tener olores. No debe tener olores. Si hay olores es porque hay algún desequilibrio, entonces tienes que probar poner algo más seco. Pero sí debe sentirse un calor. Eso se debe calentar porque el proceso aeróbico es un proceso que genera temperatura. Entonces debes dejar que caliente. Puedes probar distintas cosas, puedes también asesorarse. A mí me está funcionando con un mes. Yo tengo una compostadora aquí en la casa, en mi jardín. Al mes, realmente, esa composta es casi tierra negra. Y esa tierra negra yo la saco al jardín, la pongo un poquito en un montoncito ahí, la dejo un poquito más reposar, por ahí un par de meses más, y ya después la mezclo con las plantas que tengo en mi jardín, ¿verdad? Plantas ornamentales, estoy también empezando con un huerto. Todo es probar. Yo les digo, los ciudadanos somos muy malos agricultores, pero nos toca volver a aprender. Nos toca volver a aprender. Acuérdense de lo que decía el Génesis. Tenemos que cuidar el huerto y el huerto también es nuestro apartamento, nuestra casa. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias. También nos comenta Elisa Pacheco. Excelente presentación. ¿Nos podría proporcionar el link del primer video? Muchas gracias. Sí, claro, les voy a pasar todo esto a través de las personas que me están ayudando con la presentación para que ustedes lo tengan y hay mucho más material. Yo lo que quiero dejarles muy claro, y ahora podemos poner el video de Carl Sagan si no hay más preguntas porque tenemos un poquito de tiempo y vale mucho la pena verlo, es que hemos estado mal informados. Hemos estado mal informados. El problema en que estamos es un problema realmente de extinción masiva. Estamos empezando la 6ª extinción masiva. Una extinción masiva empieza
cuando la velocidad en la que están desapareciendo los seres vivos es 1000 veces más rápida que la desaparición normal, pues nosotros estamos en ese momento. Es decir, los seres vivos están desapareciendo 1000 veces más rápido de lo que deberían. Tenemos que cambiar esto porque, yo no sé ustedes, pero yo quisiera que mis nietos tuvieran realmente un planeta tan maravilloso y una naturaleza tan maravillosa como la que yo tuve cuando era niño y como la que todavía tengo. Vivo en un país privilegiado, que es Costa Rica, pero hay muchas partes del mundo que ya están sufriendo. Eso se puede cambiar y no se trata únicamente de las emisiones del petróleo. No se trata únicamente de eso. Se trata de cambiar la agricultura industrial. Y eso, la única manera de hacer ese cambio, con toda la resistencia que hay de todas las multinacionales económicas que quieren hacer negocio con eso, es que se convierta en un negocio la agricultura orgánica y la ganadería orgánica. Y la única manera de que se convierta en un buen negocio es que haya muchos campesinos haciéndolo. Y la única manera de que haya muchos campesinos haciéndolo es que nosotros empecemos a hacerlo. Además de que nuestros hijos van a tener mucho más salud, se los garantizo. Hay mucha evidencia científica. Lo que pasa es que esta evidencia científica no sale por alguna razón misteriosa en los diarios. Lo único que sale es la huella de carbono y los carros eléctricos. Y eso es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Y ustedes merecen conocer la verdad. Todos merecemos conocerla para que la podamos cambiar desde nuestra casa. Bueno, si les parece bien, voy a ver si soy capaz de poner el videito de Carl Sagan. ¿Les parece? Sí, nada más tenemos una última pregunta Sí, claro que que sí. ¿se puede poner en una bolsa de plástico, en un cajón de rejillas de madera, al aire libre? Nos pregunta Leticia Rodríguez. Mira, la composta lo que debe estar es aireado. Entonces, una bolsa plástico no tiene aire y vas a tener una fermentación anaeróbica en vez de aeróbica. Puedes tener esas canastillas plásticas que hemos visto que sirven para cargar de todo, que son como rejitas. Puedes tener eso. Están vendiendo muchas composteras. Puedes tener también una canastita de madera, una cajita de madera que le hagas agujeros. Cualquiera de esas cosas donde tengas entrada de aire y donde te cuides de que no entre demasiado agua, o sea, ponla bajo techo o tenla de una manera que no se llene de agua cuando se moje, ¿verdad? Con esas dos cosas vas a probar y vas a ver que tienes realmente la composta muy fácil. Vamos a ver si soy capaz de poner el videito. Qué raro, no me sale. Parece que este link no lo tiene. Sí, no. Bueno, se los quedo debiendo. Lo siento, pero no lo tengo aquí, la liga de ese video. Es muy bonito. Pues de mi parte, agradecerles realmente este espacio. Creo que ha sido muy interesante. Les deseo lo mejor para esta semana y empiecen, prueben. La manera de perder el miedo a ser regenerativo es empezando por casa, empezando ustedes mismos. Muchísimas gracias, Esteban, por tu tiempo, por transmitir con nosotros tu valioso conocimiento. Es un honor tener ponentes tan apasionados y que nos transmiten esa urgencia que debemos tener todos por igual por salvar nuestro planeta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Asimismo, les agradecemos a todos nuestros asistentes, a toda la familia Fórmula, invitados. Gracias por haber asistido, gracias por este tiempo y esperamos su asistencia el día de mañana con nuestro tema Consumo Saludable, Cocina Saludable. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan un excelente día.